para que los adultos mayores españoles que no tienen recursos en toda la República Mexicana tengan asistencia sanitaria los 365 días del año, 24 horas al día. Ese es un plan seguro del que debemos sentirnos orgullosos como ciudadanos españoles, porque es un ejemplo de solidaridad eficaz. Es personas que además tienen desde la atención telefónica, ellos pueden contactar directamente con las instituciones sanitarias contratadas a través de ese seguro, y si por supuesto requieren asistencia domiciliaria, hay profesionales de la salud, médicos que se desplazan a su domicilio. Estamos pensando en muchos casos en adultos mayores que no pueden desplazarse, no tienen movilidad, viven solos, y además, evidentemente, si requieren atención hospitalaria, también está cubierta por esa póliza esa posibilidad. Evidentemente es un programa que, ya digo, se puede solicitar aquí en la consejería, y en este momento tenemos a 254 ciudadanos españoles en toda la República cubiertos por ese plan. Y ya digo, si alguien necesita entrar en ese plan, pues no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, y si no puede hacerlo porque es una persona que no puede tener a mano un teléfono, internet o cualquier otra cosa, un familiar, un amigo, alguien puede venir, puede plantearnos el asunto, puede traernos la documentación, y nosotros nos pondremos en contacto con ellos para facilitarles el trámite. Ok, bueno, pues por ir terminando ya, queremos agradecer mucho, de verdad y de corazón, al consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en México y Cuba, al señor Carlos Manuel Moyano Jurado. Le agradecemos mucho en nombre de todos los españoles que aquí residimos a través de esta red de ondas internautas que es Radio Fundación Casa de España. Le emplazamos otra vez más adelante cuando tengamos alguna serie de cuestiones y dudas. Le agradecemos mucho por su atención, también a Laura, que es nuestra representante aquí en Ciudad de México, y bueno, pues aquí en Galileo número 84, los españoles tienen un pedacito de España aparte del consulado de la embajada, donde pueden ser informados y ayudados en temas de seguridad social y de trabajo y de asistencia. Bueno, aquí los españoles tienen su casa, son bienvenidos absolutamente y estamos a sus órdenes, y agradeceros que me hayáis podido dar la oportunidad de estar en contacto con nuestra gente, a la que vuelvo a enviar a todos un abrazo muy cariñoso. Estupendo, pues muchas gracias, Laura, gracias, y gracias nos vemos a vosotros próximamente. Alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. I'm gonna make a change for once in my life. I'm gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see? Pues sí, amigos y amigas, esta fue la entrevista que le hicimos al consejero de Empleo y Seguridad Social, a don Carlos Manuel Moyano Jurado, que nos atendió amablemente allí en la consejería de la Embajada de España en México. Y la verdad que han sido cosas muy interesantes las que hemos escuchado. Aquí tenemos a Santi, que nos acompaña, y también tenemos en Ciudad de México a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí bien, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Bueno, sí, bien. Calor. Con mucho calor también por ahí por sí. Ciudad de México. Bueno, pues así andamos por todos los lados, que es un poco lo que toca, yo creo, ahora que estamos ya entrando en esta fase ya casi de verano, aunque no hemos entrado todavía en el verano, faltan exactamente 4 o 5 días para entrar, pero ya queda bien poquito. No sé si habéis escuchado al consejero y os ha podido aclarar muchas de las dudas que a todos nos surgen, sobre todo pues a todos los que estamos aquí de una forma pues temporal o permanente, y que siempre tenemos esas dudas, sobre todo para españoles de origen que hemos
estado cotizando durante un tiempo nuestra cotización para la jubilación en España, hemos estado trabajando, y muchas veces no sabemos si aquí se suma la cotización que hagamos aquí. Bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien. No sé si, Santi, tú tienes alguna duda o te has planteado alguna cosa. No, es algo claro que es importante el que conozcamos esto para aquellos que han cotizado en España, pues también sepan de que al final de la vida dices, oye, ¿sabes qué? En España me piden tantos años, en México me piden estos otros años, porque también aquí en México hay una solicitud de un volumen de años para poder percibir una jubilación, que por mucha o poca que sea, pues siempre ayuda cuando ya uno llega a esas edades, ¿verdad? Entonces, si dices, oye, pues coticé, no sé, 20 años en un sitio y 20 en el otro, resulta que en ninguno de los dos alcanzo a tener una pensión por los años requeridos de cotización, y sin embargo, pues ya nos queda claro que podemos sumar los dos y cobrar en los dos lugares. Claro, vamos a cobrar la parte correspondiente en cada país, ¿verdad? No quiere decir que vamos a cobrar lo íntegro de los 40 años, que en el caso que estoy poniendo, en los dos países, sino que cobraríamos lo correspondiente a los 20, pero sí se cobraría esa pensión cotizada. No, y está muy bien porque bueno, como decía el señor Moyano, bueno, el acuerdo bilateral que hay no en materia de sanidad, pero sí en materia de pensión, donde se suma, como bien estás diciendo tú, Santi, y bueno, pues efectivamente aquí muchos de esos 1.200, 1.300 jubilados españoles que cobran pensión de España, muchos de ellos cobran una pensión doble, es decir, cobran una parte de la pensión por el gobierno de España y otro por el gobierno mexicano, sobre todo gente que ha estado trabajando aquí un tiempecito considerable, ¿no? Y incluso también es más, si ese ciudadano español por cualquier circunstancia, razón o motivo se trasladara a vivir a España, ese jubilado puede a la inversa cobrar la pensión, por supuesto, española en España, y la mexicana también la puede cobrar allá, si toma la decisión de irse a vivir o retornarse a España, ¿no? Tanto una como otra es factible. También, no sé tú, Juan Carlos, si has escuchado hablar de ese famoso retorno, ¿no? De la ayuda al retornado a las personas que durante un tiempo determinado están, en este caso en México, en un país, y pasado un tiempo, unos años, un tiempo, deciden regresar a España, y muchos de ellos se encuentran que no van con trabajo, sino que bueno, pues van a la búsqueda de una nueva actividad o un nuevo trabajo, ¿no? Entonces ahí se plantea la ayuda que tiene actualmente pues el gobierno de España, que se llama la ayuda al retornado. No sé si tú habías oído hablar, Juan Carlos, de esa ayuda. No, la verdad es que no había oído hablar de ella. No habías oído hablar. Tú sí has cotizado en España a la Seguridad Social, supongo. Sí, 20 años. 20 años. Luego ya en España, no sé si sabréis que por el tema de la discapacidad, tú cotizas 20 años, pero el gobierno me parece que es por cada 2 años, a los ciegos totales nos dan medio año más. Ah, fíjate, sí había oído algo, no sabía cuál era. Pero es a los discapacitados generales, ¿no? Porque yo tengo un amigo también que él tenía discapacidad no visual, sino de otro tipo. Sí, y también exacto. Con alrededor de 50, 55 años él se pudo jubilar y percibió su pensión por los años que había. Sí, hay un baremo que, por ejemplo, yo como tengo el 80% de discapacidad, es por cada 2 años cotizan, te dan medio año. Pero la gente que tiene un 65% es por cada... No, espera, es al revés. A mí por un año me dan más tiempo. Y a uno, para querer medio año, con un 65%, tiene que cotizar 2 años. Ajá. Sí, va en función al grado de discapacidad mismo. Exactamente, sí. Cuanto mayor, más te ayudan, cuanto menos te ayudan, digamos, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, por los 20 años que tengo ya cotizados, yo automáticamente la Seguridad Social me reconoce 30 años de cotización. Claro, pues eso es muy interesante. Y de hecho, por eso siempre insistimos en medida y forma de que cualquier ciudadano español, cuando llega a un país en el extranjero, que vaya al consulado general que le corresponda y que haga una cosa que se llama registro de matrícula consular,
que es simplemente que el gobierno de España, a través de sus oficinas consulares, sepa que ese ciudadano está pues residiendo en ese lugar, ¿no? Aquí recordamos, en México, en toda la República, tenemos 3 consulados generales, uno que está en México DF, otro que está en Guadalajara y otro que está en Monterrey. También existen una red de consulados honorarios que tienen muy limitadas sus funciones, pero por ejemplo, para hacer el registro de matrícula consular, te lo pueden hacer, es decir, te toman el pasaporte, ellos lo mandan por valija al consulado general y a la vuelta, probablemente una semana, aproximadamente entre 7 y 10 días, tengas tu sello ya con tu registro de matrícula consular. ¿Para qué vale? Pues un poco lo que explicaba el consejero, vale para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, ahora el próximo día 26 de junio hay elecciones generales a las Cortes españolas, a las Cortes Generales, y podríamos votar los que estemos inscritos en el CERA, ¿no? Bueno, bien es cierto que hay que solicitar el voto, que muchos de nosotros lo hemos hecho, nos llegan las papeletas y podemos votar en los consulados o bien por correo. También nos permite, al estar inscrito en el consulado, primero tener pues el contacto directo con el consulado y sobre todo en países como México, que donde hay muchas veces actividades pues de fuerza mayor, como puedan ser pues inundaciones, terremotos, catástrofes naturales, siempre es muy recomendable que estemos inscritos, porque así hay un censo consular donde el consulado, en caso de una catástrofe, de una Dios no lo quiera, pero bueno, cualquier problema que pueda haber, puede tenernos localizados. Y por supuesto, nosotros estamos apuntados en el consulado, lo que debemos es actualizar siempre nuestros datos, dirección, teléfono. Si hemos cambiado del último domicilio que habíamos dado, pues tendríamos que decir, oye, ahora ya no vivo en la calle tal, vivo en la calle cual, ¿no? Que eso es rellenar un formatito y así pueden tener ellos actualizado la base de datos, porque también es cierto que si no se tiene actualizada la base de datos, pues tampoco vale de mucho, ¿no? Esa es otra de las cosas que estábamos diciendo. También hay más, por ejemplo, lo que comentábamos. Ahora que hay elecciones generales, si una persona española que resida de forma permanente en el extranjero y no está inscrita en el consulado, le pueden llamar para una mesa electoral, para ser presidente o vocal de una mesa electoral en España. Y claro, ahí se le va a complicar, porque aunque el día que está en el extranjero, pues no puede justificarlo. Lo puede justificar a nivel empresarial o tal, pero no a nivel de que está inscrito en el consulado. En el momento que te inscribes en el consulado, automáticamente causas baja de ese censo para participar, pues tanto en elecciones como por sorteo, pues, en mesas electorales y también en juicios populares, ¿no? Que últimamente se hacen muchos juicios donde a los ciudadanos se les llama para que sean partícipes, y si están residiendo fuera están exentos de ello. Esos son todos los puntos. También hay otra función fundamental que tiene el inscribirse en el consulado, que es el poder, en el momento que te quieres retornar a España, poder acceder a esa ayuda que nos comentaba el consejero, que se llama el retorno, que es una ayuda hasta económica que te dan por un periodo de tiempo hasta que la persona encuentre trabajo o se estabilice en España en su retorno. Pero también, curiosamente, puedes acceder a billetes más baratos con la compañía Iberia, tienes unos descuentos. También puedes llevarte tus pertenencias, lo que se llama vulgarmente o conocida o coloquialmente el ajuar, donde incluye hasta vehículos. Es curioso, yo estaba leyendo antes que incluye hasta aviones de uso deportivo. Imaginaros, tenemos nuestro avión, que todos tenemos uno siempre ahí debajo de la cama, y nos lo podemos llevar con el inconveniente de que hay que pagar el transporte, obviamente, eso sí lo tienes que pagar tú, el traslado, pero están exento de impuestos aduanales, ¿no? Entonces puedes llevarte vehículos, ajuar, vajillas, televisiones, muebles, todo lo que puedas demostrar que es tuyo y que no se vaya a hacer uso comercial de ello. O sea, no es para decir, pues lo llevo para vender. Por ejemplo, en el tema de los vehículos, tienes que demostrar que la propiedad la tienes hace más de 6 meses. Si es menos de 6 meses, no te lo dan por bueno, ¿no? Tienes que demostrar que el coche o el carro lo tienes hace más tiempo. También, como decía, esa ayuda que decía el consejero, donde
bueno, actualmente, si mal no recuerdo, creo que está alrededor de los 426 euros para una persona que retorna a España, que ha trabajado al menos, como decía el consejero, en el último año